explicar cómo es este proceso para comenzar a ver a Dios. Y vamos a ver el capítulo 1, esta es la parte 2 de nuestro estudio. En el capítulo 1 de Esther, vamos a ver, hermanos, que Dios es la causa última de todo, pero Él no es la causa imputable. Dios es la causa última de todo, pero no es la causa imputable. Voy a explicar un momento a qué me refiero con todo esto. Esta ocasión lo que voy a hacer es que vamos a leer todo el capítulo, en esta ocasión, y me voy a mover un poquito por todo el capítulo de manera general, sin detenerme mucho en alguna parte de la narración. Solamente quiero que en esta ocasión manifestar un principio que va a gobernar todo lo que se menciona en este libro. Un principio que va a permear todo el libro, pero de manera muy especial al inicio de este capítulo se nos manifiesta esta verdad, donde se nos da la introducción a todo el libro sin detenerme en una escena en particular, y lo voy a hacer para poder establecer este principio que acabo de escribir o que acabo de mencionar como subtítulo este domingo. Dios es la última causa de todo, pero no es la causa imputable. Y para luego, después de explicar esto y de ver toda la introducción del capítulo 1, entonces ya comenzaremos a ir parte por parte en cada una de los capítulos, y cada uno de parte del libro iremos parte por parte estableciendo estas verdades. Así que nos vamos a centrar de manera muy definida posteriormente a la historia para poder observarla bajo el principio que hoy me propongo establecer con ustedes. Ahora, antes de establecer este principio en la Escritura, me es necesario aclarar y recordarles dos cosas que son necesarias para el análisis de este libro, de cualquier libro de la Biblia, por supuesto la Biblia misma, pero específicamente para este capítulo de manera muy general. La primera cosa que quiero recordarles o aclararles a algunos es que desde hace muchos años que estamos observando la Biblia, los libros de la Biblia, sobre todo los libros que son de estilo narrativo, y los analizamos en su desarrollo de la historia que se cuenta ahí, para poder establecer en toda la narración que es Dios la persona más importante de la historia. Hemos procurado todo este tiempo tratar de establecer que quien se muestra de manera muy palpable, muy relevante y principal es Dios, su persona, a través de sus acciones, a través de su voluntad, y es como Dios se está revelando. Así que lo que hemos querido establecer es que podemos nosotros observar a Dios en su voluntad, en su persona, en sus deseos, en lo que aprueba o en lo que no desaprueba, en lo que le agrada o en lo que le desagrada, en lo que manda o lo que Él nos prohíbe. Podemos ver a Dios mediante lo que llamamos principios espirituales. Principios espirituales. Estos principios son los que permiten que una historia de la Biblia que está contada aquí sea más que una historia bonita, más que una historia cautivadora, más que una historia entretenida. Estos principios espirituales que podemos encontrar aquí son aquellos que se encuentran de manera muy especial y que nos permiten ver dichas historias como trascendentes. Es decir, que no se quedan solamente como una historia que sucedió en aquel tiempo y que es bonita ahora y la contamos ya sea para dormirnos o para dormir al muchacho o para darnos una tranquilidad. No, estas historias tienen propósitos muy, muy especiales. Son reveladoras para todos los tiempos y para todos los lugares en que una persona la esté leyendo. Y esto nos ayuda a prevenirnos a que veamos las historias de la Biblia, historias de un pueblo cuya cultura y lenguaje es diferente al nuestro, cuyo propósito, según algunos, solamente es para podernos dar alguna lección de aliento o de motivación, tal como lo hacen cualquier historia que se ha puesto en un libro o en una película que tiene los mismos propósitos. Estos principios espirituales, encontrarlos en la Biblia, nos ayudan a prevenir esa visión de las historias bíblicas. Así que los principios de las historias bíblicas que vamos a estudiar no son de carácter moral, no son para alentarte, no son para animarte, no son para motivarte. Los principios que vamos a ver en la Biblia, en la historia y esta que vamos a leer ahora,
son más allá del carácter moral, son de carácter espiritual. Y esa es una diferencia importantísima dentro de la enseñanza y la predicación que queremos siempre mantener aquí en nuestra iglesia. Nuestro principal propósito es conocer a Dios. Ese es nuestro principal propósito. Nuestra principal tarea es conocer a Dios y darlo a conocer por medio de la Escritura, porque esa es la voluntad y el deseo de Dios, que lo conozcamos más a Él. Sobre todas las cosas que tú quisieras conocer en tu vida, lo que más deberías de conocer, porque esa es la voluntad de Dios, es conocerlo a Él. Mire lo que dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová. Lean conmigo, por favor, hermanos. Ni el rico se alabe sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Si tú quieres cumplir uno de los deseos de Dios, es este: conóceme más. El Señor dice: conóceme, aprende quién soy yo. Y para esto, para conocerlo más, fueron escritas todas estas cosas en la Biblia. Ese es el propósito de cada libro, de cada historia, de cada salmo, de cada carta, de cada párrafo de la Escritura, es llevarnos al conocimiento verdadero de Dios. Pero lamentablemente, hermanos, parece ser que hoy día no es la prioridad o el propósito de muchos cristianos, ni de muchos púlpitos, donde pareciera que lo más importante es llevarnos a que te conozcas a ti mismo, a que reconozcas cuáles son tus debilidades y cuáles son tus fortalezas, y luego, mediante un proceso de amonestación y de reprensión y de enseñanza, ayudarte a corregirte y a mejorar todo lo que somos y lo que hacemos. Parece que ese es el propósito principal de la predicación de este siglo. Y eso pareciera a simple vista que no está mal. Pareciera a simple vista que no está mal. Y dirán, ¿que acaso no sería algo bueno para mi vida todo esto? Y hasta podríamos decir que es apetecible y deseable para muchos. Pero he comprendido, hermanos, desde hace muchos años, que el tiempo en que uno pasa enseñando la Escritura no debe quedarse solamente en el límite de lo moral y de lo práctico o lo pragmático para tu vida. Muchos desean esto. Muchos desean que les digas cómo puedes arreglar, mejorar tu matrimonio. Muchos desean que desde aquí se predique cómo eduques a los hijos y me pase 1 hora, 2 horas o toda una serie enseñándoles cosas como estas. Pero, hermanos, el principal propósito de la Escritura es: conóceme a mí, dice el Señor. Este es mi deseo, conóceme. Así que definitivamente ha sido muy difícil poder romper el paradigma establecido en los últimos 2 siglos, desde la predicación de un púlpito en una iglesia, que de manera sistemática, vez tras vez tras vez, se trata de animar, de persuadir gentes, animarles a salir victoriosos, a tratar de ser mejores esposos o esposas, mejores hijos, mejores padres. Y todo eso está bien, dirán todos, ¿está bien o está mal? Por supuesto que está bien, pero ese no es el propósito principal de la predicación. A esto se le llama la predicación antropocéntrica. Es decir, donde el hombre, los personajes de la Biblia, son el centro de la historia. Y luego se nos insta a que los podamos imitar, a seguir su ejemplo. Y eso de manera tan sutil ha hecho que se ponga a Dios en la periferia de la vida de la persona. De manera tan sutil, lo vemos a lo lejos,
pero muy cercanos a Moisés, a David, a José, hombres que queremos imitar, y Dios está allá en la periferia. Así que ya hoy día no se trata de estudiar tanto la Biblia tratando de conocer más a Dios, sino de conocernos más a nosotros mismos, al hombre, bajo una perspectiva, llamémosle cristiana, entre comillas, pero que cada vez más nos va alejando de Dios, de su conocimiento y de su comprensión. Ahora bien, hermanos, para no alargar tanto esta parte, primera aclaración, la cual creo que es siempre necesario recordar, y me es imperioso recordarles, solamente les diré que hay mucha diferencia entre un principio moral y un principio espiritual. Y cuando usted estamos leyendo la Biblia, tenemos que aprender y entrenarnos a encontrar los principios espirituales. Pero hay una gran diferencia entre un principio moral y un principio espiritual. Y solamente les menciono una diferencia, de las muchas que podemos hablar, pero no es mi propósito hablar ahora de esto. Solamente lo menciono. En un principio moral, el actor es el hombre. Quienes enseñan este principio son los hombres. No se usa la palabra de Dios en este punto para poder mencionarlo, decirlo y enseñarlo. Se usan normalmente dichos, historias, anécdotas, experiencias, ejemplos de otros, pero no tanto la escritura. Quienes reciben el reconocimiento son hombres. Por lo tanto, ese es en un principio moral. Es decir, aprender a tratarnos entre nosotros, mejorando nuestras relaciones entre nosotros, como marido y mujer, como padre e hijos o como hermanos. Son principios morales. Pero un principio espiritual, quien lleva a cabo y manda este principio es Dios. Quien lo enseña es Dios en su palabra de manera sistemática en cada historia, en cada mandato, en cada amonestación, en cada visión de juicio y de bendición. Quien lo hace perdurable ese principio y pertinente y aplicable a nuestras vidas es Dios, porque proviene de Él y por lo tanto un principio espiritual nunca caduca, porque Dios es eterno y lo que Él demanda son cosas eternas. Así que un principio espiritual nunca caduca porque Dios es eterno y porque viene de Dios eterno. Nunca un principio espiritual está limitado ni por el idioma, ni por la cultura, ni por la geografía. Su aplicación es universal porque viene de un Dios que es infinito, no es limitado por nadie, ni el universo puede limitar a Dios. Dios es infinito, por lo tanto nada lo puede limitar. Un principio espiritual es inalienable, es decir, no hace concesiones con alguien. Nadie es tan favorito para con Dios como para que Dios haga una excepción con él. Dirá, bueno, Dios puede castigar en todo esto, pero conmigo Él sabe cómo yo soy y por qué lo hice y sabe y entiende mi corazón. No, un principio de Dios es inalienable. Dios no hace concesiones con alguien. Nadie puede ser un favorito de Dios para hacerle una excepción. Y eso es porque Dios es inmutable. Él no cambia. Él nunca cambia. Así que un principio es eterno, es universal, es inmutable. Y también un principio es siempre efectivo. Es seguro. Es decir, cuando lo aplicas y lo haces, siempre cumple sus propósitos, no como una posibilidad. Estos principios son lo que Dios manda, enseña y por lo tanto son confiables. Así que es mediante estos principios espirituales, al final, quien recibe la gloria, ¿quién es? No el hombre, es Dios. Quien recibe la gloria y la alabanza es Dios. Y así es como debemos abordar todas las historias que se cuentan en la Biblia. Ahora, habiendo hecho esta aclaración, que creo que es pertinente, pero necesaria, pasaremos ahora a observar el principio espiritual que encontramos en este capítulo y en todo el libro. Este es el principio que quiero que aprendamos y que mantengamos en nuestra mente y en nuestro corazón.
Y lo voy a mencionar de esta manera. Los eventos particulares, tanto como los generales, son parte de un plan eterno de Dios. Una vez más. Los eventos particulares, tanto como los generales, son parte de un plan eterno de Dios. Pero tenemos que reconocer que Dios no es la causa imputable de esos eventos. En otras palabras, cuando nos sucede algo, no podemos nunca dejar fuera a Dios de esto. Pero tampoco podemos echarle la culpa a Dios de lo que nos ha sucedido. Ahora voy a aclarar un poco más este principio, pero luego vamos a observar de manera general en nuestro primer capítulo el mismo principio y en todo el libro. Pero lo voy a ir desglosando esta verdad poco a poco en toda la exposición del libro de Esther. Existe una percepción equivocada de que cuando decimos que Dios es la causa última de las cosas, también estamos infiriendo de que Dios es el autor de todas estas cosas. Aún, incluso, dicen algunos, hasta del mismo pecado. Es decir, algunos dicen, bueno, si Dios planeó la redención de Adán y de Eva y del hombre antes de que los creara, entonces necesariamente también Dios creó el pecado para que ellos cayeran. Ese es un error que quiero que evitemos en nuestro entendimiento de esta verdad. Dios es la causa última de todas las cosas, pero Él no es la causa imputable de todas las cosas. Y esta percepción equivocada debemos quitarla. Quiero decir tajantemente que esta no es mi posición. Yo no creo de ninguna forma que Dios sea el autor y creador del pecado. Y lo digo así porque ya cuantas veces he tratado de explicar algunas cosas como esta, después algunos dicen que yo enseñé cosas que no creo y que he dicho claramente que no creo. Así que después de explicar este punto, algunos van a seguir todavía diciendo que yo creo lo que acabo de decir, que no creo. Pero lo vuelvo a repetir otra vez, ¿verdad? Así que no creo tal condición. Lo que uno no puede negar, hermanos, lo que uno no puede negar es que Dios está bajo control de todo. El control de todas las cosas. Así que, si me sucede un accidente, ¿Dios estaba en control, hermanos? ¿Podía él haberlo evitado? ¿Podía Dios haberlo evitado? Sí. Pero si no lo evitó es porque Dios está en control de eso. Uno nunca puede negar esta verdad que en toda la Biblia se encuentra. No hay nada que se escape de su voluntad. No hay nada que Dios quiera hacer y que no pueda hacer. Aún aquello a lo que algunos aluden como la caballerosidad de Dios, donde Él no va a hacer nada si tú no se lo permites, creo que están plenamente equivocados porque intentan defender el carácter soberano de Dios de un mal entendido, porque la Escritura no nos dice tal cosa. Y cuando nosotros queremos ser políticamente correctos con las personas y aún con nuestra propia conciencia, sin enfrentarnos a lo que la Escritura dice, entonces estamos errando las Escrituras. Déjenme darles un ejemplo de esto. En el reclamo que Dios le hizo a Faraón para que dejara ir a Israel a servirle, la petición de Dios por medio de Moisés a Faraón no es de ninguna manera una petición de permiso. No le está pidiendo Dios permiso a Faraón para que deje ir a su pueblo. No es una petición de permiso, porque Dios podría hacerlo sin que Faraón quisiera y aún sin que el pueblo quisiera. Todos sabemos que esto obedecía a un plan glorioso de Dios para darse a conocer tanto a los egipcios como a su propio pueblo, como un Dios soberano, como un Dios glorioso, como un Dios majestuoso que tiene poder y que tiene dominio. Y eso es precisamente lo que el mismo apóstol Pablo comenta respecto a este asunto. Bien, Romanos 9:17 lo que dice. Romanos 9:17 dice: así que cuando Moisés va y le dice Dios que lo deje así ir a su pueblo, no le está pidiendo permiso.
Todo es un proceso por el cual Dios se va a manifestar glorioso, poderoso, soberano. Varias veces se dice en este relato de Éxodo que Faraón endureció su corazón. Pero Pablo entiende que este endurecimiento no es más que la obra y la acción de parte de Dios en Faraón. Y eso quiere decir que los hechos portentosos de Dios fueron los que ocasionaron el endurecimiento de Faraón. Pero Dios no es el autor de la incredulidad de Faraón. Los hechos de Dios gloriosos, cada plaga que mandaba, circunstancia que venía al pueblo, era glorioso, era magnífico, y que provocaba en el faraón, se endurecía cada vez más. Así que Dios estaba endureciendo el corazón de Faraón, pero Dios no se le puede imputar la incredulidad de Faraón. Así entonces, Dios es la causa última de este hecho, pero Faraón es el responsable de su incredulidad y de su juicio. Y por ello podemos decir que dentro de la soberanía de Dios, nadie, absolutamente nadie queda fuera. Ni un átomo se mueve fuera del control de Dios. No hay eventos, no hay circunstancias en nuestras vidas que estén fuera de su control y de su plan. No lo hay, es imposible. Así que manteniendo en vista este principio espiritual, vamos a estudiar de manera general en esta mañana, muy general, el capítulo 1. Así que vamos a ver, a observar. Versículo 1, por favor, hermanos. Esther 1:1. ¿Dice? Vamos a leerlo. Todos que tenemos de Asuero, sobre 127 provincias. Así que, en primer lugar, la historia sucedió en los días de Asuero. Este Asuero es un nombre que se aplica en los textos hebreos a los reyes persa, como se ve en Esdras capítulo 4, versículo 6. Vean por favor Esdras 4:6. Dice, aquí está en la pantalla para que no, es un texto nada más de prueba. Dice, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Así que Asuero es el nombre de un rey persa o de varios reyes persas, conocidos también como Jerjes, que vivió 500 años antes de Cristo. Y en el reino también de Asuero, en el principio de su reinado, se escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. En Esdras 4:7 dice en el siguiente versículo, también en los días de Artajerjes se escribieron Bislán, Mitradates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. También en los días de Artajerjes se escribieron todos estos, así que la historia está marcada dentro del regreso que se llama el regreso del pueblo de Judá a su tierra prometida, porque hubo más de 75 años, o 75 años prácticamente cumplidos, en los cuales el pueblo de Judá estuvo cautivo en Babilonia. Pero cuando termina esos 75 años, según la profecía de Jeremías, 75 años vas a durar ahí, y cuando termina, entonces Dios despierta el corazón del rey Ciro, y él proclama que todo aquel que quiera regresar a su tierra, se regresen. Todo el pueblo que estaba en Judá estaban cautivos, y luego Dios los regresa de acuerdo a la profecía. Dice Esdras capítulo 1, versículo 1 al 3, dice a este respecto, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito que por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. A partir de este decreto comienza esporádicamente el regreso de muchos de Judá. Hubo varios momentos en que regresaron. Ahora,
Digo esto para poner en contexto la historia. Esta historia de Esther está dentro de uno de esos regresos, aproximadamente el segundo regreso, que va el pueblo de Judá para regresar a su tierra prometida, y está sucediendo en el reinado precisamente de Asuero. Aquí voy a llamar su atención a toda la introducción, hermanos, a este libro, en el capítulo 1, de manera muy general, para poder establecer bien el principio que acabamos de observar. El principio es que Dios es la causa última de todas las cosas, que cada cosa particular y cada cosa general están bajo el control soberano de Dios y del decreto eterno de Dios, pero que a Dios no se le puede imputar la autoría de esas cosas. Y van a ver conmigo, hermanos, en todo este desarrollo del capítulo 1, cómo es que este principio se aplica. Y lo vamos a ver ahora sí, de manera general. Pero luego voy a regresar con ustedes el próximo domingo para observar parte por parte cómo desmembramos este principio en los acontecimientos que se están sucediendo. Así que les pido que vean conmigo la historia y luego solamente voy a remarcar, para culminar esta mañana, algunos puntos importantes de lo que acabamos de observar. Vamos a ver. ¿Estamos ya ahí en capítulo 1, hermanos? Capítulo 1. Ya leímos el versículo 1. Estamos dentro de este punto. Versículo 2. Yo voy a leer el 2, ustedes el 3 y así hasta culminar el capítulo 1 de Esther. Que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, En el tercer año de su reinado, hizo banquete a sus príncipes y cortesanos, los más poderosos. para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre el losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey, a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre de vino, mandó a Meumán, Bizta, Arbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Porque así acostumbraba el rey con todos los que salían a rey. Y estaban junto a él Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey, y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero.
Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, que se lleve entre los reyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea como ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, y cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Bueno, esta es la introducción a todo el libro, y quiero nada más puntualizar algunas cosas de esta historia. No las voy a observar con detalle, solamente quiero puntualizar algunas cosas importantes. Primero, ver que Dios está encontrando todas las cosas en un plan perfecto de Dios, porque la fiesta de casi medio año que llevó a cabo para mostrar su poderío y gloria era realmente exagerada, debido es que apenas tenía 3 años en el reino y ya se creía el Señor de todo. Pero no olvidemos que esta fiesta desencadena o va a desencadenar todos los eventos que harán que nuestra historia que vamos a leer se lleve a cabo y que Esther suba al trono. Así que estaba dentro del plan de Dios esta fiesta. Pero Dios no es el autor del orgullo desenfrenado de este rey. Segundo, la reina Vasti desobedece abiertamente al rey, ya sea por su indignación natural de una mujer que no quiere ser expuesta, o por tratar de manifestar su poder como reina a las demás mujeres o a la gente de la corte. Pero por lo que haya sido, esta desobediencia de la reina Vasti estaba también dentro del plan de Dios para poder traer a Esther como sustituta de esta reina. Pero Dios no es el autor de la desobediencia de una esposa para con su esposo. Tercero, el carácter débil del rey, quien quiere exponer a su esposa ante personas ebrias, con la incluida vergüenza para sí mismo. Y quiero aclarar esta parte, porque cuando uno expone a su esposa, la vergüenza es para sí misma. Cuando uno expone a sus hijas, la vergüenza es para el padre. Esto es muy importante entender, hermanos. Es sumamente importante en nuestro tiempo ya, quizás en este tiempo, y no hablo del ámbito cristiano, pero en el ámbito general, muchas mujeres, hijas o esposas no preguntan a sus esposos si está bien que se vistan de tal o cual forma. Ellas dicen simplemente yo quiero hacerlo así, pero cuando las esposas son expuestas de manera incorrecta, o las hijas aún en su forma de vestir, la vergüenza es para el padre y para el esposo. Pero además del carácter débil, al no saber responder inmediatamente ante la afrenta de su esposa, que estaba desobedeciéndole, entonces tiene que recurrir a su consejo de hombres para que le digan lo que tiene que hacer. No asume su responsabilidad como rey, no asume su responsabilidad como esposo, y eso sucede cuando en el liderazgo, aquellos que Dios nos ha puesto en una posición, ya sea en el hogar, en el trabajo, ya sea en la iglesia, no queremos tomar decisiones, entonces recurrimos a la llamada democracia, a ver qué piensan todos, a fin de descargar nuestra responsabilidad. Esa es una manifestación de debilidad. Todo eso estaba en el plan de Dios. Pero Dios no es el autor de la debilidad del carácter del rey Asuero,
ni tampoco de ningún hombre. Y cuarto, algo que llama la atención en la finalización, hermanos, de este pasaje, es que aquí encontramos un primer indicio de un aparente temor de los hombres por un movimiento primigenio de feminismo. ¿Sí lo notaron? Porque todos dijeron, no dejes pasar esto, porque entonces después todas las mujeres se van a rebelar contra sus esposos, y comenzamos a ver el temor de los hombres respecto a este movimiento primario de un feminismo. Evidentemente tenemos que reconocer que la expresión de afirmar cada uno su autoridad en su casa no es por los medios cristianos, ni mucho menos bíblicos. Definitivamente Dios no es autor nunca del machismo ni del feminismo. Dios ha dado un claro rol específico dentro del hogar, pero no podemos ignorar nosotros que hoy día, más que nunca, se hace urgente que los cristianos vivamos bajo principios bíblicos dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de la iglesia, dentro del trabajo. Se hace urgente cada día más. Avanza y avanza la ideología en este mundo que quiere trastocar y cambiar el orden de Dios. Cada vez más y cada vez más legalizan, es más común, y se hace urgente que el creyente se ponga en el vallado y mantenga, al menos de adentro para su casa, mantenga el orden que Dios ha querido y ha mantenido y ha establecido para los cristianos, para la familia. Dios dice en su palabra que Él no hace nunca acepción de personas. En Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, todo esto sucedió porque Dios tenía un plan. Y el desarrollo de cada evento, de cada disposición, de hombres, de mujeres, de cada manifestación trascendente o intrascendente aparentemente, está siendo guiada, cuidada perfectamente. Y en ello se manifiesta la mano de Dios, mediante lo que llamamos la providencia divina. El autor del libro de Esther nos está dando en este primer capítulo un panorama introductorio para luego, en el desarrollo de toda la historia, dejarnos ver cuál es ese plan orquestado por Dios desde la eternidad. Pero, una pregunta, ¿acaso aún el desorden que se vivió en aquella gran fiesta del rey Asuero, su embriaguez y la resistencia de su esposa a ser exhibida? Porque si esto no hubiera sucedido, entonces la historia no hubiese sido como hoy la conocemos. ¿Acaso todo esto fue también obra de Dios? Bueno, estos detalles los veremos la próxima semana si Dios nos permite. Solo quedemos en este punto. Dios tiene un plan eterno. Él controla todas las cosas. Nada está fuera de su voluntad. Pero no puedes imputarle a Dios los eventos, la culpa de lo que pasa. Él es el autor y la causa última de todas las cosas, pero no la causa imputable de estas cosas. Así que mantengamos esto en mente y iremos escudriñando parte por parte acerca de este principio en el desarrollo de la historia. Vamos a orar, por favor. Señor, te agradecemos porque estamos confiados que nada que sucede en nuestra vida está fuera de tu control. Todo, Señor, cada detalle, cada circunstancia, en el ámbito particular como en general, Señor, tienen un propósito. No estamos expensas de lo que los hombres quieren, ni de la buena o mala suerte, ni del azar, nada de esto en absoluto, Dios. Todo está bajo tu perfecto control. Y aun cuando no entendemos el por qué, tenemos que aprender poco a poco a descansar en esta verdad. Ayúdanos, Dios, a descansar en ello, a que nuestro corazón se aquiete y tu paz
nos inunde, sabiendo que estamos en las manos de un Dios todopoderoso que no improvisa ni lleva actos contingentes. Todo lo tiene planeado desde la eternidad. Ayúdanos, Padre, a descansar en esto y nuestro corazón pueda afirmarse en ti. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.